mis compañeras y yo estaremos llevando a cabo un diálogo sobre un tema que nos interesa mucho. Primero que nada nos presentaremos. Somos estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra carrera es Lingüística aplicada a la enseñanza y traducción del inglés. Mi nombre es Jimena. Hola, mi nombre es Génesis. Y el mío es Ana. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el diálogo en las humanidades en el siglo XX. Antes que nada, yo creo que deberíamos dejar en claro qué son las humanidades y qué son lo que abarcan. ¿Por qué no nos cuentas más sobre esto, Ana? Bueno, según Miguel León Portilla, las humanidades están integradas por las ramas del conocimiento que más íntimamente se relacionan con los seres humanos. También comprenden el saber acerca de lo que hemos sido. Por ejemplo, la historia y la arqueología, la prehistoria. La trayectoria íntegra de los seres humanos sobre la Tierra es un gran marco espacio-temporal de las humanidades. Por eso, ellas, en cuanto a ramas del saber, no conocen otros límites. También quisiera expandir un poco sobre lo que dijo Ana, porque también las humanidades abarcan los grandes ingenios que han concebido fantaseados sobre una inmensa gama de comportamientos humanos, es decir, la creación literaria, desde las grandes epopeyas clásicas y la poesía en todas sus formas, hasta la novela y otros géneros narrativos. Por eso también pertenecen a las humanidades cuanto se refiere a las concepciones del mundo, los mitos y las leyendas, así como las elucubraciones de los filósofos que se han planteado las grandes cuestiones en torno a la posibilidad de decir palabras verdaderas sobre los enigmas de nuestro ser, la divinidad y el más allá y todo eso que pues ya la mayoría sabemos. Sí, y bueno, yo creo que con esto nos podemos dar una idea de lo que vamos a hablar. Así que aunque vamos a enfocarnos sobre el diálogo en las humanidades en la actualidad, yo creo que es muy importante remontarnos un poco al pasado y hablar sobre uno de sus mayores exponentes. ¿Te refieres a Platón? Así es. ¿Y por qué no nos cuentas cómo es que Platón fue el que puso un antes y un después en las humanidades? Bueno, yo creo que Platón es el mejor ejemplo que podemos tener para hablar sobre el diálogo en las humanidades. Para quienes no saben quién es o cómo son sus obras, bueno, Platón es un filósofo del siglo 4 y 5 antes de Cristo, más o menos. Antes de él no se tienen muchos precedentes de la filosofía en papel, ya que todo era de manera oral. Él fue el primero en plasmarlo así, de esta forma. Sus obras son conocidas como los diálogos de Platón, vaya la relevancia, pero bueno. En sus obras no aparece él. El protagonista de casi todos sus diálogos es Sócrates. Sin embargo, podemos apreciar que aparecen más personajes. En todas sus obras se puede ver cómo cada uno tiene una mente y opinión propia. Y lo que más destaca es que están escritas en formas de diálogos. Por esto mismo mencionaba cómo es el mejor ejemplo que se tiene. No solo por el formato en el que fue escrito, sino que se puede apreciar cómo sus personajes establecen un diálogo de verdad y no una discusión, ya que hay que recordar que el diálogo es algo que va entre las personas, como dice su definición, y que se tiene que estar dispuesto a dejar de lado las creencias propias para así estar dispuesto a escuchar al otro. Bueno, creo que se ha dejado en claro lo que son las humanidades. El diálogo y el cómo se puede llevar a cabo. Ya hablamos del pasado, así que ahora vamos a bajar un poco más al futuro y Génesis nos va a ayudar a hablar del diálogo en las humanidades del siglo XX. Así es. Bueno, pues primero que nada hay que decir qué es lo que pasa en el siglo XX, porque en este siglo XX hubo una visión muy distinta sobre el mundo a diferencia de todos los siglos anteriores, porque se empezaron a cuestionar las viejas dicotomías paradigmáticas. Creo que esa es una palabra, unas palabras muy grandes. ¿Podrías explicarnos cuáles son esas dicotomías paradigmáticas que mencionabas? Claro, para toda la gente que no está muy relacionada con estos temas filosóficos, cuando se habla de estas dicotomías paradigmáticas, se refiere a la relación entre materia, espíritu, el caos, orden, verdad, falsedad, objeto, sujeto, fiabilidad, incertidumbre, causa, efecto, parte, todo, razón, emoción, determinismo, libertad, entre otras, porque son muchísimas. Y estas dicotomías antiguamente eran el centro de estudio de la filosofía. Así como mencionaba Jimena, desde la época de Platón, que fue el que introdujo el término dialéctica,
relacionándolo con el arte de dialogar y durante muchos siglos, el diálogo se consideró como un recurso cognitivo, es decir, una fuente de conocimiento. Por eso es que en el siglo XIX se definió como una acción de conocerse a sí mismo y en el siglo XX lo orientó más a un enfoque social y comunicativo. Entonces, así hubo una evolución de no solo usar el diálogo como una fuente de conocimiento, sino también como una herramienta para poder comunicarse a nivel social. Así, el diálogo se expandió y pues por eso el término adquirió acepciones múltiples al utilizarse en diferentes disciplinas, en diferentes ambientes y en otros medios. Sí, así es. Desde la antigüedad, el diálogo siempre ha ocupado un lugar notorio en el pensamiento filosófico, como ya mencionábamos. Por el contrario, actualmente en las investigaciones relacionadas con el lenguaje, ese tema es relativamente nuevo, porque apenas surge a finales del siglo XX, que fue precisamente cuando los estudios del discurso se separaron de la lingüística. De hecho, ¿sabían que fue hasta finales del siglo pasado, a partir de las investigaciones sobre el diálogo renacentista, que empezó la sistematización de los diálogos? Así, los diálogos socráticos de Platón fueron clasificados dentro del género literario, pero la gran diferencia que hubo fue el cambio de un diálogo escrito, como los diálogos de Platón, a un diálogo oral al que ya tuvieron acceso más personas, porque pues ya estamos hablando los unos con los otros. Exacto. De hecho, la primera mitad del siglo XX resultó ser muy importante para todo lo relacionado al diálogo, porque no solo fue una etapa en la que se presentó el periodo de consolidación, sino también el momento de alcanzar el reconocimiento internacional. Y pues todo esto fue en parte por el desarrollo de la civilización, así como dicen Rodríguez y Snikov. Aparte, el diálogo es una realidad discursiva compleja, por lo que las prácticas dialógicas, pues obviamente son muy variadas y engloban múltiples factores. La propia comprensión del diálogo cambia a lo largo de la historia, como ya vimos, también las formas de ponerlo en práctica. Por eso desde el siglo XX la práctica del diálogo ha cambiado enormemente, como acabamos de mencionar. Eso es cierto, y muchas veces no somos conscientes de todo el desarrollo que hubo en el campo dialógico para lo que hoy en día es esta herramienta que nos permite construir relaciones interpersonales respetuosas. Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, ahora que pusimos todo esto en la mesa, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿de qué se trata o por qué es tan importante el diálogo? Porque yo anteriormente di la definición que se dice normalmente que uno busca, pero yo sé que tal y como lo dice Soroquina, para que hubiera una apertura al diálogo tuvo que haber una buena relación e igualdad entre los interlocutores para que el intercambio de réplicas fuera respetuoso y que se considerara un diálogo real. No sé qué piensen u opinen ustedes. Sí, es exactamente lo que tú y Ana dijeron anteriormente, y es que algo que casi no se menciona, y siguiendo esta autora que acabas de mencionar, Soroquina, el diálogo es la alternancia de réplicas, o sea, el dejar hablar al otro en su tiempo, así como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Saben, yo considero que es muy importante que conozcan el tema, ya que como mencionábamos, en nuestra carrera es algo imprescindible. Y más debido a que nosotras vamos a llevar el diálogo, no solo a nuestra comunidad, sino que también vamos a ser intermediarias con otras comunidades, ya que estamos estudiando cómo se relaciona en otro idioma. Fíjate que no había pensado en lo que acabas de decir y tienes razón. Nosotras funcionamos como un puente en el diálogo y ayudaremos a que vaya más allá entre las personas y no se quede estancado solamente porque no se habla el mismo idioma, ¿verdad? Tienen toda la razón, la verdad. Pero bueno, creo que con esto podemos dar un buen cierre al podcast. Sin embargo, no quiero que nos retiremos sin antes decir que creo que ha sido una muy enriquecedora esta plática, ya que pudimos ver cómo el diálogo ha evolucionado, lo pudimos relacionar con nuestra vida diaria y vimos distintos ejemplos. Siento que con lo que nos podemos quedar es que el siglo XX representó un verdadero cambio en la forma en que el diálogo funcionaba,
y aún hoy en día seguimos aprendiendo cómo mejorar al usar esta valiosa herramienta. Pienso igual que tú, Jimena, esta es una muy buena forma, pero espero que más adelante podamos volver a encontrarnos para dar un seguimiento a los avances del diálogo, porque vamos a seguir avanzando en este camino. Sí, suena como una gran idea. Así podemos hablar ahora del siglo XXI. Y bueno, hasta aquí llegamos. Esperamos que todos tengan un gran día, una buena tarde, una buena noche, donde sean que se encuentren. Y muchas gracias por escucharnos.